Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Hola, Laura Regis en interpretación de lengua de señas mexicana. Rafa Huemansing, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes. Vamos a platicar de muchas cosas, de teatro, de cine, de tecnologías. Así es, bueno, estamos viendo de qué manera reaccionamos cada uno con la información que tenemos. Pero, por ejemplo, tenemos en Hidalgo el día de hoy para compartir con todos ustedes algo que se llama el sincrotrón. Bien Esto dicho, es de qué bárbaro. ciencia. Qué bueno que lo presentaste tú, porque Sincrotrón, seguramente así se llama. me hubiera trabado. ¿Cómo? Sincrotrón. Exacto, en Hidalgo. Nuevas tecnologías, arte, multimedia. Está muy interesante. Uno de los eventos más esperados del año en la Cineteca Nacional, La Muestra. Y bueno, también tenemos, además de esta parte cinematográfica, que ya va a empezar la muestra, que es la número 66, si no me equivoco, en unos cuantos días se va a poner como siempre, pues muy atractiva. También algo que tiene que ver con boleros, con música mexicana. Además interpretada por unas hermanas que tienen unas voces de ángeles. Así se trata nada más y nada menos que del señor Álvaro Carrillo, que nació hace 100 años. Hace 100 años. Las hermanas García, que ya les hemos tenido por acá, van a interpretar música de él. Álvaro Carrillo, desde que te fuiste no he tenido luz de luna, decía el maestro Carrillo. Y con esta invitación a que nos acompañen, comenzamos. Bueno, el otro día estábamos platicando acerca de proyectos culturales y también medioambientales, que ahí hay un punto de encuentro muy interesante. Justamente el arte, el medio ambiente, la ecología, el conocimiento convergen en un proyecto federal que va a ser del bosque de Chapultepec, el gran pulmón de la Ciudad de México, el epicentro cultural de nuestro país. Vean por qué. Este día el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó durante su conferencia matutina el proyecto de revitalización del bosque de Chapultepec, que convertirá este espacio en el enclave artístico, cultural y ambiental más importante de la Ciudad de México, ya que articulará 11 museos, 5 parques, el primer Panteón Civil de México, 3 centros hípicos y el Centro Cultural Los Pinos. Van a ser 4 secciones porque se va a agregar lo que pertenecía a la Secretaría de la Defensa, donde estaba la antigua fábrica de armas de la Secretaría de la Defensa. Todo se integra y son alrededor de 800 hectáreas. Va a ser el espacio artístico, cultural más grande y desde luego más importante del mundo. En la presentación del proyecto estuvieron presentes Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, y Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. La idea ahora es que no sean 4 secciones aisladas, sino que tengan una interconectividad, que cada sección tenga su vocación, se respete lo que existe, pero tenga su vocación, y uno en el momento que entra al bosque de Chapultepec pueda estar todo el día, regresar al siguiente día, estar varios días y una vez que se interne al bosque de Chapultepec pueda tener la interconectividad entre las 4 secciones. Este espacio abierto a la gente, a la creatividad, al arte, a los fenómenos culturales, será, por ejemplo, sede de la Orquesta Carlos Chávez, con una convocatoria abierta para una orquesta comunitaria. Será en donde el proceso creativo esté evidente en todos los días a través del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. El artista veracruzano Gabriel Orozco estará a la cabeza de este proyecto. Tenemos 2 sectores de la ciudad, 2 sectores sociales diferentes que tenemos que integrarlo aquí y lograr que esta zona, este bosque, sea el bosque de la interconectividad y en su reforestación, que es fundamental, y como reserva ecológica, consiga también promover la nueva cultura mexicana de modelo ambiental que queremos, de modelo social, funcional. Ahora es un momento en el que lo importante es imaginarnos lo más que podamos, lo mejor que podamos,
hasta dónde podemos llegar. Todo, al final, se va a trabajar en cada zona con mucho cuidado, con mucha economía y mucha precisión, para que no haya un solo desperdicio de un solo centavo, y cada infraestructura, tanto urbana como ecológica, tenga una razón de ser y termine siendo autosustentable. Y ya tenemos los recursos para llevarlo a cabo. Yo pienso que en unos 2 o 3 meses les podemos presentar ya el presupuesto. En general, cuánto va a costar, qué tiempo de realización, cuánto tiempo se terminaría. Bueno, no sé qué les parezca, Güeman, sin Rafa, pero a mí me llama mucho la atención que sea Gabriel Orozco el que encabeza este proyecto. Por mencionar solamente un pequeño detalle, la ballena que se llama Matrix Móvil, que está en la Biblioteca Vasconcelos, fue recogida en la biosfera del Vizcaíno, el esqueleto, no el animal, desde luego, sino el esqueleto, y esto era un gesto para hablar de medio ambiente y vincularlo con un proyecto de cultura. Entonces, puede ser que resulte muy interesante su presencia aquí, ¿no? Así es, bueno, es interesante también la propuesta. En este contexto, el bosque de Chapultepec tiene muchos espacios no del todo conocidos en estos años que nos hacen una constante referencia. Ahí veíamos en las imágenes la obra de Diego Rivera vinculada al agua, arte, ecología, medio ambiente, historia. Entonces habrá que ver qué es lo que se puede hacer ahí en el bosque de Chapultepec, en donde también se darán cita algunas otras actividades, Rafael, que por ejemplo el gran remate de libros que habitualmente estaba en el Auditorio Nacional año con año con mucho éxito. Bueno, pues nos ha llegado el anuncio de que la 13ª edición del Gran Remate de Libros cambiará de sede y se definió que se va a celebrar en el Complejo Cultural de Los Pinos en la segunda quincena de julio, en donde van a participar 200 expositores y 700 sellos editoriales en coordinación con la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, la CANIEM, con descuentos de 50 a 80 pesos. Yo creo que en esos descuentos, que son muy buenos, cuando uno vaya ya se encuentra uno joyas. Bueno, pues con esos descuentos se va a pagar el transporte, ¿no? Porque llegar a Los Pinos es un poquito más lejano y un poco más incómodo para el peatón que tenía ahí el Metro Auditorio o el Metrobús con relación a Los Pinos. Bueno. A ver, levante la mano. Ya veremos, ¿no? Es más difícil caminar con bolsas de libros de Los Pinos al Metro Constituyentes. Pero te subes al trenecito de Chapultepec. Te deja ahí en la entrada de los... Ya donde veremos. vienen las tlayudas y los chicharrones. Finalmente resulta. Y en otros temas, personajes como María Callas, como Richard Kapuscinski, desfilarán por las pantallas de la Cineteca Nacional durante la edición 66 de la siempre esperada Muestra Internacional de Cine. Como es costumbre, la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional se ha convertido en el gran evento cinematográfico. La edición 66 arrancará el próximo 12 de abril con lo más destacado del cine mundial, con películas provenientes de Japón, Reino Unido, Brasil y Francia. La muestra desde hace bastante tiempo mantiene más o menos el mismo perfil, 14 películas, primero en Cineteca, en el circuito de la Ciudad de México y después en todo el país, un circuito que se va ampliando. Uno de los largometrajes imperdibles es el documental Jamás llegarán a viejos del director Peter Jackson. El creador de la saga de El Señor de los Anillos hizo un trabajo sorprendente de investigación y restauración. Un documental con material de la Primera Guerra Mundial que Peter Jackson restauró, coloreó, sonorizó y volvió en 3D. Entonces es ver las trincheras de la Primera Guerra Mundial de una forma como evidentemente nunca se ha visto. There are two people in me. I would like to be Maria, but there is the Callas that I have to live up to.
So I'm helping both as much as I can. El otro documental que se presenta es María por Calas, de Tom Wolfe, que busca hacer una revisión sobre la figura de la intérprete griega. How long have you been in the line? I've been in line since yesterday at 4 o'clock. Every line, every rest in the score has some meaning to Madame Calas. They will erase Angola from the map. La animación llega de la mano de los directores Raúl de Fuentes y Damien Nenoup con la película Un día más con vida, que retrata el viaje del escritor Richard Kapuscinski por Angola en plena Guerra Fría. Si hay que destacar alguna película es Ven y mira, del año 1985. Se presentó recientemente en el Festival de Venecia, donde obtuvo el premio de la mejor película restaurada. El filme retrata de manera cruda las atrocidades perpetradas por las fuerzas nazis durante la ocupación de Bielorrusia. Por la parte mexicana se presenta 8 de cada 10 de Sergio Umansky. El título hace referencia a la cantidad de asesinatos que no se investigan en nuestro país. Tengo 24 años y soy camarista. La otra película es La camarista, de Lila Vilés, que retrata la vida de una mujer dentro de un lujoso hotel. La verdad, un camino increíble. Lo que más uno quiere como director es que la película viaje, ¿no? Que la película se conozca. Y hay un punto que de pronto uno va como zombie, ¿no? De tanto viaje, pero es una alegría tremenda. Ya llevamos alrededor de 43 festivales internacionales. Este año la 66 Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional llegará a 21 sedes de la Ciudad de México y a más de 40 en el interior de la República. Noticias 22, Julio López. Bueno, como siempre, la muestra nos viene a salvar de las pocas opciones que hemos tenido durante el mes de abril, la Semana Santa, cuando vienen los llamados blockbusters, las películas taquilleras, que tenemos la oportunidad, el derecho y la libertad de escoger entre la versión 3D subtitulada, versión en español, versión 4D. IMAX, 4D. Bueno, olvidémonos de eso. Las vamos a encontrar hasta en el autobús, mejor vayamos en la Cineteca. Qué bueno que te vas a olvidar de ellas porque se agotaron en la preventa, se estrena el 28 y en la preventa agotado, perdón, ¿qué día, señor productor? El 26. El 26. Nos aclaran aquí el 26, se estrena ya, seguro Camus tiene sus boletos y por eso sabe. Además van a estar ahí 3, 4 meses, así que mejor vayamos a la Cineteca, que están 4 o 5 días nada más, ¿no? Pero bueno, una gran opción. Muestra. En fin, y a propósito también tenemos algo que ya anticipábamos también, mi querida Laura, a uno de los grandes creadores del imaginario romántico y popular de México. Efectivamente, y esto lo vamos a poder escuchar en unas voces que realmente han sorprendido a mucha gente. Empezaron también a darse a conocer a través de YouTube, de medios por el estilo, y después pues ha sido una presencia muy importante la de las hermanas Laura y Celia García, y ellas van a interpretar los versos de Álvaro Carrillo en este aniversario que comentas, Rafa. Tú me quieres, me engañas. Con un recorrido musical que abarcan éxitos y canciones poco interpretadas, las hermanas García ofrecerán un concierto en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, para rendirle un homenaje al cantautor Álvaro Carrillo a 50 años de su fallecimiento. Yo te puedo decir que sí se toca por lo menos las canciones más emblemáticas, las más profundas también, porque hay canciones profundas como Luz de Luna, porque Luz de Luna es una canción profunda, bella, con mucha melodía, muchas armonías, y canciones además emblemáticas como El Andariego, como Sabor a mí, o sea, son emblemáticas, La mentira se te olvida. Desde el año 2015, Laura y Celia García formaron un dueto para cumplir el sueño de cantar. Encontraron en el bolero el mejor género para mostrar su talento, y fueron las canciones del compositor oaxaqueño las que hicieron crecer su popularidad en las redes sociales. Escuchaba e interpretaba sus boleros y muchas veces pues no sabíamos de quién eran los boleros, pero
poco a poco nos fuimos dando cuenta que era Álvaro Carrillo y Álvaro Carrillo y Álvaro Carrillo, y pues dijimos, pues sus boleros nos gustan. Y algo que me gusta mucho de cómo escribe es que pudo describir el rencor con toda la amabilidad, con toda la delicadeza y siempre con respeto hacia el sexo femenino. Álvaro Carrillo compuso más de 500 canciones en géneros como el bolero, paso doble, chilena y ranchera. La vida nos lo arrebató, pero para quedarse perpetuamente en los corazones. Por eso lo festejamos. Por eso este homenaje hay que sacar la sonrisa por Álvaro Carrillo, porque ha permanecido y porque seguramente va a permanecer. Es un honor para nosotras ir a Bellas Artes y cantarle a Álvaro Carrillo, que es nuestra inspiración y un orgullo costachiquense sobre todo. Además del concierto, el homenaje incluirá una exposición en la Fonoteca Nacional y la publicación de un libro. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, mientras estamos escuchando la nota de Óscar Cortés, acá empezó a aflorar entre nuestras dermis, epidermis y hipodermis, ¿no? Los versos de Álvaro Carrillo. Claro. Es impresionante cómo estamos hablando de uno de estos autores de muchos que hemos tenido en México en el siglo XX, que le han dado una memoria musical a muchas personas más allá del tiempo que vivieron. Y lo menciono porque las hermanas García, que las acabamos de ver ahora en pantalla, ellas se presentaron en el Festival Cervantino de 2017, si mal no recuerdo, o 2016, creo que fue 2016. Eran muy pequeñas y la pregunta era cómo, siendo tan pequeñas, podían tener esta emoción para poder transmitir cosas que pues son canciones que uno pensaría que tienen que ver con después del segundo corazón roto, ¿no? Emocionalmente ya aprendido, ¿no? Una interpretación muy bella que hacen ellas, ¿no? Extraordinario que si no nos ven mañana, si mañana hay caricaturas en este espacio, es que estamos viendo a las hermanas García en Bellas Artes. Sino que compren también el disco, porque está muy bien y ahí tienen una selección muy interesante de las composiciones de Álvaro Carrillo y de mis interpretaciones favoritas de ellas. En ese disco es justamente Luz de Luna, que es de una gran dulzura. Y nos comentaba el hijo de Álvaro que fallecieron en este lamentable accidente automovilístico en la carretera de Cuernavaca hace 50 años, Álvaro y su mujer, pero que se quedaron por lo menos 40 canciones inéditas. Todas las que conocemos son muy famosas, ya escuchamos ahí La Mentira, El Andariego, pero hay más de 40 canciones inéditas de Álvaro Carrillo que tendrán que rescatarse y que poner en su medida justa la trascendencia de este compositor mexicano. Bueno, que no se entere Luis Miguel porque saca un bolero 7, ¿no? Bueno, perdonen mi tarranza, se los ruego, perdonen al andariego que hoy les ofrece el corazón. Vamos a una brevísima pausa y regresamos. No me lo van a creer, pero Laura sigue cantando a Álvaro Carrillo. Ahorita está con La Mentira, pero bueno, haciendo un análisis semiótico. Cortándome las venas aquí de una vez, ¿no? Un análisis semiótico profundo. Traigan las galletas de animalitos para poder proceder. Cambiando de tema, luego de dejar el asteroide B612 y embarcarse en una travesía por el universo, el Principito ha sido recibido con los brazos abiertos por el pueblo totonaco. Publicada en francés por primera vez en 1943, un año antes de la muerte de Antoine de Saint-Exupéry, su autor, El Principito, es uno de los textos cortos que más se publican para público infantil, y el cual también ha conocido múltiples traducciones. El esfuerzo iniciado hace unos años por un maestro rural hace posible que aparezca una edición autorizada de este clásico en totonaco. El traductor de esta versión del Principito es Pedro Pérez Luna, que es un maestro rural. Actualmente se encuentra realizando una maestría en la ciudad de Querétaro y él inició este proyecto de traducción en el 2009, justo cuando cursaba la licenciatura en Letras en la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. La distancia lingüística del texto en español del Principito y la lengua totonaca demandaron que el traductor hiciera algunas consideraciones y adaptaciones. Hay palabras del francés que no se pudieron traducir ni al español ni al totonaco, como lo es Sahara, Baobab, pero hay otras, por ejemplo, el nombre de la serpiente, o más bien el genérico de la serpiente,
sí se pudo traducir, porque en la región de Pedro, que es la sierra del Totonacapan, el pueblo de Huehuetla, hay una serpiente muy parecida a la que aparece en la edición original del Principito. La edición cuenta con el aval de la Fundación Jean-Marc Prost y con un tiraje de 3.000 ejemplares, parte de los cuales fueron repartidos hace unas semanas en Puebla entre niños y hablantes del totonaco. Las traducciones del Principito no es que cualquier persona las pueda hacer, es un proyecto que lleva su tiempo. Pedro empezó esta traducción, como ya lo decía, en el 2009 y desde ahí poco a poco fue haciendo avances, hasta que ya en el 2013-2014 queda la traducción final y empieza el proceso de financiamiento. Los principales gestores de este proyecto fueron Guillermo Garrido Cruz, Leticia Ánimas, y un actor muy importante fue Nicolás Ellison del CEMCA, el Centro de Estudios Mesoamericanos, y que es directamente pues, un centro proveniente de la Embajada Francesa. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, pues es un libro universal que tendría que estar en todos los idiomas posibles. Así es, ¿no? es un clásico, es también un punto de referencia. Mucho se le ha llamado de literatura infantil, pero quien lo ha leído de niño tiene la posibilidad de regresar en cualquier momento de su vida, ¿no? Sí, casi cada frase que podamos encontrar cuando el zorro le pide al Principito, domestícame, pues eso tiene muchas interpretaciones, ¿no? Exacto. Y bueno, también una cosa interesante en torno a su autor, Antoine de Saint-Exupéry, que era piloto sí. y que fue uno de los individuos que se sumó a esa coalición internacional para luchar contra el fascismo en la Guerra Civil Española, ¿no? Así que bueno, pues un hombre de aventuras en la vida real y también en la imaginación. Bueno, de ahí pasamos a la ciencia, donde México busca estar al frente del desarrollo científico y tecnológico en América Latina. El estado de Hidalgo alojará uno de los proyectos más ambiciosos de soberanía tecnológica y científica de México. Se trata del sincrotrón, una máquina circular de cientos de metros de diámetro que permitirá estudiar las propiedades de cualquier objeto y será capaz de acelerar electrones a velocidades cercanas a las de la luz, es decir, de aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. La tecnología del sincrotrón tiene por una parte la tecnología de los aceleradores y luego la tecnología de lo que se llaman las líneas experimentales, que es donde se utiliza la luz para el estudio de la materia. La luz de sincrotrón es una herramienta muy importante que nos permite hacer descubrimientos científicos básicos y aplicados en un montonal de áreas. Una gran eficiencia en la medicina, en la producción de fármacos, en el estudio de enfermedades infecciosas, eso tan solo en el campo de la salud. En el campo del diseño mismo de nuevos materiales, también se nos van a abrir nuevas puertas. Actualmente existen más de 50 máquinas de sincrotrón en el planeta. Estados Unidos cuenta con 7, Brasil con 2 y Canadá tiene 1. En México será el primero y estará construido con una circunferencia aproximada de 500 metros. Se espera que se instalen decenas de líneas de investigación y que de forma anual miles de experimentos tengan resultados. Nosotros lo que estamos pretendiendo hacer es crear esta facilidad que nos proporcione luz de características muy especiales, sobre todo estamos hablando en la región de rayos X, muy parecida a los rayos X que nos usa el dentista o el médico, pero mucho más intensos y mucho más fáciles de seleccionar para poder utilizar. Entre las aplicaciones que un sincrotrón puede generar son el diseño de baterías y celdas solares más eficientes, obtener cementos más resistentes y ligeros, analizar con alto grado de precisión las partículas contaminantes en el aire, mejorar la capacidad de almacenamiento de información en dispositivos móviles y producir fármacos para tratar enfermedades como el cáncer de mama. El construir un sincrotrón en un país como México, que no tiene instalaciones de ese tipo, es poner una semilla para que luego esta estructura no solo se desarrolle en la estructura misma, sino que da conocimiento, hace desarrollar la industria. Se espera que la construcción del sincrotrón en Hidalgo tarde entre 7 y 12 años. Noticias 22, Karen Rivera.
Fascinante lo que se está haciendo allá en el estado de Hidalgo, poniendo a México a la vanguardia también de la tecnología. Ya escuchamos todas las implicaciones que puede tener este dispositivo. Y ahora nos vamos a platicar de otro clásico universal. Hace ratito recordaban al autor del Principito. ¿Y qué me dicen de Kafka, con esta relación con su padre, con esta pues transformación, literalmente la metamorfosis que plantea desde 1915 de un comerciante que se convierte en una suerte de cucaracha para poder reflexionar sobre el mundo? Todo esto que gira en torno a la obra de Franz Kafka es llevado a escena con muy reveladoras propuestas. Textos poéticos, filosóficos y documentales que se entrecruzan para dialogar con la imaginación del espectador de forma directa es el actual proyecto de Clarisa Maleiros y La Máquina Teatro. Se llama la serie de encarnaciones filosóficas. Es un proyecto que empezamos en La Máquina de Teatro para hablar de temas que nos interesan muchísimo y creemos que son pues, temas del momento. Desde una invitación a la reflexión y obviamente con todo lo que es la característica de nuestro trabajo, que tiene que ver con la memoria histórica, que tiene que ver con ejercer un pensamiento sobre el país también, o sobre cuestiones que creemos que son prioritarias, como el medio ambiente, en un caso. Ahora, Kafka, donde están todos los mundos, abordo la relación de Kafka con los animales. La mirada de Kafka, lo que él ve y lo que nos hace ver, es el hilo conductor en Kafka, ¿dónde estás? Están todos los mundos. Hoy por hoy, por ejemplo, el humanismo versus animalismo, ¿no? O donde nuestra humanidad se pone frente a los otros seres vivos, es una cuestión que nos inquieta a mí y a Juliana Fessler y a muchas otras gentes. Y desde ahí Kafka se sitúa como alguien muy interesante, porque Kafka es imposible pensar las relaciones de poder, ¿no? A partir del siglo XX sin pensar Kafka de alguna manera. Concebida como un espectáculo a una sola voz, Objetos y Sombras, parte de textos filosóficos y de una lectura de la obra de Kafka, autor fundamental para el entendimiento de las relaciones de poder a partir del siglo XX. Teníamos muchas ganas de hacer un espectáculo así autocontenido. La música ven de adentro, las luces están adentro, tenemos otro apoyo, como un mundo encerrado en sí mismo, que da un poco una de esas ideas de esta especie de angustia constante, casi calmada, que acompaña, ¿no?, el trabajo y la obra de Kafka. Por ahí nos fuimos. Obviamente las luces tenían es como que recuerdan, ¿no?, los interrogatorios. Es todo hecho, ya sabes, nosotros como Máquina de Teatro siempre muy preocupados también con el discurso estético, porque creemos que viene junto, ¿no?, de alguna manera. Su mirada se posó sobre un pez del acuario de Berlín. Estamos viernes a las 8 y sábado a las 7 en el foro Casa de la Paz, que está en la calle de Cozumel, número 35, en la colonia Roma, ¿sí?, Metro Sevilla, es parte de la UAM. La entrada de esta vez es gratuita, entonces hay que llamar a reservas UAM, ¿no?, @gmail.com. Aquí les pasaremos bien el contacto, y pues es un foro pequeño, pero están todos cordialmente invitados. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. ¿Nos arrancamos los ojos o miramos? Mira, mientras veíamos esta obra, La Máquina para hacer teatro ha hecho unas obras verdaderamente fantásticas en donde habla de temas que son muy importantes y fundamentales, de muchos temas también muy difíciles de tratar como sociedad, pero en ningún momento lo hace con algún panfleto, con algún discurso. Son verdaderamente obras que se obras que entretenidas, cautivan, ¿no? Porque además máscaras o personajes, tienen siempre mucha creatividad para presentar las obras, siempre nos sorprenden. Y bueno, ahorita se está presentando esta pieza en torno a Kafka, que es jueves y sábados.
y los viernes y los domingos está La Hora del Diablo Pessoa. Entonces son como dos proyectos paralelos que están ahí, que van a tener funciones hasta, bueno, todo este mes y en mayo también, a principios de mayo, así que hay que aprovechar estas semanas porque después ya no hay la oportunidad de verlas. Y además, qué personajes, ¿no? Tanto uno como otro. Por cierto, hay un artículo que anda rondando por internet en estos días a propósito de Kafka, que dicen que escribía como escribía porque él padecía insomnio, entonces estaba bajo ciertas, por decirlo así, ciertas alucinaciones que le permitía crear todo eso, aunque también hay que sopesar la información porque bueno, no todos los insomnios son creativos, ¿no? Efectivamente, no es que el insomnio le provocaba esta condición de artista. Así es. Pero bueno, a lo mejor le incrementaba ahí alguna actividad. Así que bueno, está hecha esta recomendación para que vayan a ver estas dos piezas con la participación de Clarisa Malheiro y Juliana Fessler, también de Máquina de Teatro. Y bueno, continuamos ahora con artes plásticas, Laura. ¿Te parece? Con artes plásticas, el artista plástico Manuel Miguel revela con sus trazos el complejo universo de redes que nos constituye como seres humanos. ¿De qué se tratará esto, Gómez? Durante un mes la Galería Paralelo 157 expone la obra del joven pintor oaxaqueño Manuel Miguel, en una muestra cuyo título no podría ser más acertado: Secuencia de líneas en el espacio interno. Siempre he trabajado un poco todo el tema del constructivismo geométrico y sobre todo el tejido lineal. Yo creo que son las ambas técnicas o conceptos que manejo dentro de mi trabajo. Ya el tema pues ya son diversos. Una de las cosas que siempre me ha gustado es construir la forma y destruir la forma, ¿no? Siempre estoy en esa etapa de experimentación cotidiana donde a veces me libero, ¿no? Me libero y hago la parte abstracta donde simplemente tejo el color tal y como es. Poseedor de un lenguaje figurativo que tiende a deconstruirse, Manuel Miguel está interesado en exteriorizar el complejo entramado interno de los seres humanos. Esta es una de las series más recientes, que es Espejismos Cotidianos, como el reflejo interno que hay, ¿no? de la vida de cada persona a partir de todo ese desorden que hay dentro de su orden. No es aventurado asegurar que Manuel Miguel cimentó su estilo pictórico desde la escultura. El enmarañado escenario de líneas en sus cuadros se construye con lo que parecerían ser varillas metálicas y pedacerías de madera que trascienden el plano bidimensional. Mi escultura tiene mucha relación con la pintura. Claro que no trato de sacar a pasear mis personajes a partir de la pintura, sino viceversa, ¿no? O sea, prácticamente la escultura lo trato de ver reflejado en mi pintura. Bueno, a mí me apasiona construir ya físicamente la materia, ¿no? Transformarla. Claro que con la pintura no me lo permite mucho, ¿no? Pero con la escultura me permite jugar con esas dimensiones y es ahí donde me siento más satisfecho por poder lidiar con la materia y eso hace que me genere una idea más clara cuando ya empiezo a interpretar la pintura. Lejos de ser meros juegos formales, los cuadros de Manuel Miguel ilustran el intrincado tejido del cosmos, la red de redes. Pues la pintura para mí es lo todo, ¿no? Es un puente enorme que realmente todos deberíamos cruzar, porque independientemente de que nos dediquemos a ser artistas plásticos, yo creo que la pintura es como una ventana a un mundo fantástico que todos tenemos la posibilidad de crear a través de la imaginación. Y pues para mí la pintura es esa es la ventana a mundos diversos, a mundos propios, personales. Con información de César H. Meléndez, Noticias 22. Y nos vamos a la pausa con una triste noticia. Se dio a conocer la muerte del escritor lingüista español Rafael Sánchez Ferlioso, quien perteneciera a la denominada generación de los años 50. Él tenía 91 años, el autor del Jarama. Era considerado uno de los mejores prosistas hispanos del siglo XX y sus contribuciones a la literatura, al idioma, fueron reconocidas con el Premio Cervantes por allá de 2004 y el Premio Nacional de las Letras Españolas en el año 2009. Vaya pues, un recuerdo a este gran escritor y lingüista español y nos vamos a una pausa con su recuerdo.
En el Museo Universitario Arte Contemporáneo resuenan los sonidos, las sonoridades de una búsqueda infatigable, la de más de 40,000 personas desaparecidas en nuestro país. ¿Cuántas veces nos detenemos a pensar en la carga emocional de los sonidos? La excavación, por ejemplo, implica una actividad física constante y rítmica, y si se trata de remover la tierra para encontrar fosas clandestinas, el ruido de la pala puede ser estremecedor. Este es uno de los ecos cotidianos de las rastreadoras, un grupo de mujeres que explora los campos de los municipios del norte de Sinaloa en busca de sus hijos desaparecidos. El universo sonoro que las acompaña en su día a día inspiró al artista transdisciplinar Luz María Sánchez a realizar el proyecto BIS Fuerza Innecesaria 4. Yo con este proyecto de investigación lo que busco es tratar de contestar la pregunta de cómo los civiles en nuestro país sobreviven a la situación de extrema violencia en la que están inmersos día con día. Todos los elementos son de estos espacios in situ donde se van al desierto, afuera de los mochis, a buscar cadáveres, y esto se convierte y se recombina en una estructura exclusivamente sonora. Se trata de una pieza a 8 canales que puede escucharse en el espacio de experimentación sonora del Museo Universitario Arte Contemporáneo y que registra la experiencia sensorial de las sesiones de búsqueda de las mujeres del municipio de El Fuerte. Reúne por un lado a las voces que muestran la convivencia entre este colectivo y por el otro, los sonidos estridentes de los instrumentos como palas, picos y azadones. Hay una pregunta que nos decía Mirna Medina, que se hacen siempre estas mujeres, porque en general son mujeres, y algunos de los hombres que las acompañan. ¿Dónde y por qué? ¿Dónde están los cuerpos? ¿Por qué se llevaron a estas personas? Entonces, ese sonido se convirtió, lo modificamos a través de una serie de granulaciones para que esté presente durante toda la pieza. La instalación, que podrá visitarse hasta el 21 de julio, se complementa con una escultura de la varilla T, herramienta que permite detectar restos biológicos sin necesidad de cavar, colocada en el patio del MUAC. Esa perspectiva no narrativa es una invitación al espectador a colocarse en un momento de silencio y sumergirse en estas múltiples capas de sonido que testifican el esfuerzo de una sociedad resistente a la destrucción y la muerte. Noticias 22, Karen Rivera. Y bueno, de acá nos vamos al ámbito editorial, Rafael. Dextra está celebrando su primer lustro en el panorama literario iberoamericano. Desde que inició en 2014, Editorial Dextra se ha abocado a cumplir con 3 metas: que los libros fueran escritos por especialistas y docentes para el público iberoamericano, reclutar autores de toda Latinoamérica y, por último, despertar la vocación científica y técnica entre las niñas y los niños. Hemos comenzado con una colección de aventuras científicas para niñas que aquí distribuye Colofón y que también hemos venido a dar a conocer y a trabajar con Colofón la puesta en marcha de la colección. Es una colección de la que a través de una aventura de unos hermanos pues conocen el fondo submarino, conocen algunas cuestiones de astronomía, otros ámbitos, climatología, geología. En Dextra tienen la seguridad de que sus libros de texto pueden generar un cambio en las sociedades y lograr que cada día más las niñas se interesen en estudiar una carrera de ingeniería. Las mejores son ellas en cuanto a calificaciones. ¿Por qué cuando tú preguntas en un instituto, en una prepa, preguntas quién quiere ser ingeniero? Son casi todo jóvenes chicos. Cuando vas a la universidad, por lo menos en España, el 50% suele ser mujeres y 50% hombres. Es decir, casi se encuentra una vocación tardía por parte de la mujer. Y luego cuando analizas el comportamiento académico, el comportamiento académico de ellas es muy bueno, es mejor que el del hombre. Y sin embargo, hay mayor número de catedráticos hombres que de mujeres. Algo estamos haciendo mal. Será en la próxima Feria Internacional del Libro de Guadalajara donde se realice la presentación oficial de todas las novedades que trae la editorial. Mientras tanto, ya tienen en la mira a un autor mexicano que podría formar parte de este proyecto editorial. Noticias 22, Julio López.
Bueno, y en otros asuntos, pilar de la danza mexicana contemporánea, el maestro Guillermo Arriaga cultivó también el arte del relato breve, algo que no mucha gente sabe. Esta faceta, poco explorada, como decía, de su quehacer artístico, sienta las bases para un homenaje póstumo. Siento que bueno que llegas. Ayúdame a desamarrar esto, por favor. En el Cine Lido se realizó la premier del cortometraje Un sueño porteño, un cuento escrito por Guillermo Arriaga Fernández, quien fue uno de los principales promotores de cultura en nuestro país en el siglo XX, coreógrafo de múltiples obras, incluida la inauguración de las Olimpiadas de 1968, bailarín, compositor y escritor. ¿Creen que con esto van a traer más turismo? Esto está peor que Sodoma y Gomorra. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Fer Palato, soy actor, director y soy fundador de lo que es la Unión de Festivales Internacionales de Cine. Y bueno, pues vamos a hacer un homenaje póstumo al maestro Guillermo Arriaga, que fue uno de los pilares de la danza en México, multipremiado en Bellas Artes, ganó la medalla de oro de Bellas Artes, fue fundador, fue alumno de Waldín, de la coreógrafo Waldín, el maestro José Limón, o sea, de los pioneros de la danza en México, fue maestro de la Compañía Nacional de Danza Folclórica, fundador y, bueno, montó muchísimas coreografías a nivel mundial, ¿no? O sea, la verdad es que ganó muchos premios, inclusive hay un premio a la danza que lleva su nombre. Luis Fernando Palatós trabajó en conjunto con el maestro Guillermo Arriaga hasta los últimos años de su vida, donde juntos planearon este proyecto que está ubicado en el puerto de Veracruz en los años 70. Lamentablemente, el maestro Arriaga falleció, pero su obra perdura con este cortometraje. Y se basa sobre un personaje principal que es Perlita, es una francesa que a la edad de 7 años su padre, un marinero francés, pues le deja en el puerto, ya jamás regresa por ella, entonces empieza a hacer su vida en Veracruz. Y es la vemos ya en el corto a la edad de unos 80 años, pues es un personaje muy carismático, baila, la gente le aplaudía con su vestuario muy folclórico. Y después me doy cuenta que investigando sobre el corto existió este personaje que es Perlita. En el puerto es un personaje que la gente quería mucho, por ahí en el Café de los Portales nos decía, claro, Perlita, y los portales, dije, ¿en serio existió? Nos metimos en internet, hay una foto de Perlita, por ahí pueden checarla, y el personaje que me hace a Perlita es la primera actriz, Margarita Wynn, que ha hecho mucho cine, tiene una trayectoria impresionante, nos da las características de quien era Perlita, de ojos azules, rubia, que bueno, en el puerto pues brincaba mucho porque bueno, la gente de Veracruz, morena, pico jarocho, y ella pues bueno, en blanca, ojos azules. El cortometraje estará disponible a la brevedad en el puerto de Veracruz, donde Luis Fernando Palatós aún está por confirmar las fechas en que estará disponible. Descansa, pon tus naves a reposar. Oye, Perlita, tú siempre tan elegante, mira. A mis 80 primaveras. Con información y texto de Héctor Martín del Campo Saldívar, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, pues una época que muchos han calificado como época gloriosa o época de oro de la danza mexicana, cuando llega la modernidad, él con Ana Sokoloff, en fin, y recordábamos un muy famoso Zapata que pues es una perla, una joya. Así es, a Guillermo Arriaga, quien tuvimos el gusto de entrevistar todavía cuando él estaba en vida, a finales de los años 90, principios de este siglo, muchas veces aquí en Noticias 22. Él repuso en varias ocasiones Zapata, como mencionas, es un clásico de la danza en México, y bueno, ya estaremos muy pendientes de poder encontrarnos con este cortometraje inspirado en su obra literaria. No, y además Zapata seguramente tendrán que reponerle este año, que es el centenario. Entonces estaremos al pendiente de lo que suceda en los escenarios dancísticos, pero habrá que darse también una vuelta a Veracruz, tomarse un cafecito en los portales. Es un buen pretexto ir a ver el documental, ¿no? El documental. Bueno, es la película, pues. Volvemos. Les hemos venido platicando que desde el fin de semana comenzó el festejo de uno de los emblemas de la cultura popular, de uno de los nuevos dioses, como se les considera a esta mitología que se ha creado en el siglo XX, que es Batman.
y ahora le tocó ir a la fiesta a Huemansi. Así es, hoy en la FAD, la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, se celebró una mesa muy interesante que tiene que ver con el impacto social, los contextos sociales de Batman, pero también la forma en la que ha evolucionado gráficamente el personaje. Es decir, ¿qué tanto los caricaturistas, los artistas que se han involucrado en contar las historias de Batman con sus trazos han acrecentado este mito? Vamos a conocer qué fue, porque les recordamos, esto continúa en la UNAM. Mañana se va a hablar de la cuestión que tiene que ver con la ilustración de manera particular, se va a platicar de la psicología del Guasón y se va a platicar de Batman y la jurisprudencia. Son temas, da para mucho el personaje, y esto fue lo que pasó hoy en la UNAM. Durante estas semanas en la UNAM se celebran diversas actividades en torno a los 80 años de la creación de Batman. Esta tarde, en el Auditorio Francisco Goitia de la Facultad de Artes y Diseño, se celebró la mesa redonda Lo social en el espejo de Batman, análisis de la historia de un icono en transformación. ¿Por qué es necesario discutir académicamente sobre este encapotado? Una de las producciones editoriales más importantes es la del cómic, ¿no? Pero el cómic no solamente como medio didáctico, sino también como expresión autoral, nos permite a nosotros elaborar discursos que pueden cambiar el punto de vista de los lectores o pueden reforzar ciertas ideas, ¿no? Entonces es interesante y es importante apropiarnos del medio, entenderlo, analizarlo, para poder emplearlo y generar y fomentar autores y lectores más dinámicos y más comprometidos, ¿no? Una de las preguntas fundamentales sobre Batman es ¿por qué se ha convertido en un icono referente de la cultura de masas desde la posguerra hasta nuestros días? Yo pienso que es un personaje completamente relevante, especialmente para este tiempo dominado por el crimen. Tú puedes salir a la calle y vas al puesto de periódicos y te encuentras con noticias verdaderamente horribles, ¿no? Batman surge de este horror. Batman, y siempre lo digo, es la tercera víctima y el único sobreviviente de un doble homicidio. El crimen marcó su vida, el crimen definió su carrera. Debido al perfil de la facultad donde se organizó esta mesa redonda, el énfasis ha sido en torno a la creación del personaje y sus resultados a través de las diferentes versiones que escritores y artistas han logrado de él. Aquí se discutió sobre lo importante que ha sido la transformación y depuración gráfica de Batman, como lo apunta el artista Ricardo Peláez Goicoechea, autor de la novela gráfica inspirada en El complot mongol. Y cómo fue siendo enriquecido por todas las manos que lo han tratado plásticamente. Entonces yo creo que es de esos personajes muy singulares que desde esta multiplicidad de tratamientos gráficos que ha tenido, nos ha permitido a los dibujantes hacer ese acompañamiento a partir de su visión plástica y por supuesto desde su riqueza y complejidad argumental. Hubo varias referencias a novelas gráficas que han sido medulares en el desarrollo del personaje, como también se reconoció todos los aportes de Bill Finger, quien en 1974 fue descubierto muerto en su casa después de días. Se quedó solo y sin fama. Nunca recibió el reconocimiento de ser el que mayor aportes dio para la construcción no solo del personaje de Batman, también de su universo y sus enemigos. Si bien Bob Kane creó al detective, Finger le dio vida y lazos emocionales que nos conectan hasta nuestros días a través del horror de la vida cotidiana. Basta, insisto, que le prendas a tu noticiero favorito para que te des cuenta de que ocurren tantas cosas horribles a tu alrededor. Por eso yo pienso que es una buena manera de refugiarnos de ese horror de la vida real. Más actividades en torno a Batman ocurrirán en diversas sedes de la UNAM. Bueno, pues qué ángulos tan originales de acercarse a este personaje. Y bueno, materializar ideas e iniciativas de la comunidad universitaria es el propósito del laboratorio Piso 16. En el piso 16 del edificio del Centro Cultural Universitario Tlatelolco se encuentra el Laboratorio de Iniciativas Culturales de la UNAM.
un proyecto que surgió en 2018 y que busca contribuir a la profesionalización de los jóvenes universitarios. Aquí lo que hacemos es ofrecer herramientas a través de talleres para que puedan analizar y pensar en su desarrollo profesional a largo plazo. Que piensen en un proyecto, pero sí que piensen cómo va a ser su vida a largo plazo para que sea económicamente sostenible. Ese es el punto sustancial. Este espacio creativo funciona con un programa que dura 10 meses, en los que se imparten talleres en 3 etapas: análisis, planeación y circulación del proyecto. En la primera de ellas se busca que los participantes tengan claridad en lo que quieren hacer y en cómo lo quieren lograr. Después viene una parte que es para planear, en donde ofrecemos talleres que van cuestiones de finanzas, cuestiones legales, cuestiones fiscales, y después viene la parte de circular, en donde es el plan de comunicación y financiamiento, ¿no? Más o menos así está planteado. Y está considerado para que cada proyecto tenga un mentor. En la edición 2019, el laboratorio trabajará de la mano con 9 proyectos seleccionados de un total de 135 propuestas. 3 de ellos son individuales y 6 grupales, y todos tienen el objetivo de involucrarse con la sociedad actual. El programa está dirigido a comunicólogos, gestores culturales y artistas de todas las disciplinas. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, pues ahí está esta propuesta, esta iniciativa. ¿Y Batman? No, ya Batman ya pasó. Vamos a despedirnos. Es que me acordé ahorita de Batman porque también hoy Marvin Gaye, esta leyenda del sol, hubiera cumplido los mismos años que Batman, 80 años. 80 años. Ay, qué gran artista. No, hombre, un artistazo. Qué pena su fallecimiento, qué pérdida tan grande. Inscrito, además, sus álbumes entre los mejores y los más vendidos, seleccionado por revistas como la Rolling Stone. Y hoy le vamos a rendir este tributo, este recuerdo, para cerrar con broche de oro el programa y hacerles una invitación, agradecerles que nos hayan acompañado hoy. Y mañana pues, está la cita hecha para la hora cultural de la televisión mexicana. Y Marvin Gaye, además, fue un referente para muchos de los grupos o músicos de la música popular que tenemos inmediatamente, como Paul McCartney, entre otros. Por decir algo. El recuerdo de Marvin Gaye, muchas gracias. Buenas noches, disfrútenlo.